Hola chicos, en este video vamos a repasar el procedimiento para encontrar los máximos y mínimos de una función, algo que después puede ser útil, por ejemplo, para un problema de optimización. El método que vamos a encontrar es el que estuvimos viendo en clases respecto del uso de derivadas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es encontrar los valores de x donde tenemos máximos o mínimos en una función dada. Para eso vamos a utilizar el teorema de Fermat. El teorema de Fermat, hay varios teoremas de Fermat, aclaro eso. El que vamos a ver es el que se utiliza para análisis de funciones. Este teorema nos dice que en los puntos donde hay mínimos o máximos locales de una función, la derivada vale 0 en esos puntos, ¿sí? Cuando estás justo en los mínimos o en los máximos, la derivada vale 0. ¿Sí? En este gráfico aparece, por ejemplo, en rojo, en esos puntos, ahí justo la recta tangente es bien plana, con lo cual ahí la derivada vale justo 0. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a encontrar los máximos o mínimos buscando la función derivada y luego igualándola a 0. ¿Sí? Es decir, vamos a tomar la expresión de la derivada y vamos a decir, esto vale 0 en tal x y en tal x. Ahí es donde tenés o un mínimo o un máximo, ¿sí? ¿Sí? En el caso de la izquierda ahí tienen un máximo. Fíjense que justo cuando la x vale r, ahí la derivada vale 0 porque la función pasa a estar en una zona que es aproximadamente constante. Y en el ejemplo de la derecha corresponde a un mínimo. Justo la derivada es plana, es constante cuando estás en el mínimo. Bien, los pasos van a ser, primero vamos a obtener la primera derivada de la función, ¿sí? Para eso vamos a usar la tabla de derivadas que estuvimos viendo en clases, que no es la que tiene en pantalla, sino que es una mucho más sencillita. Nosotros vamos a dar casos fáciles de funciones y vamos a derivarlas usando la tabla de derivadas que tenemos, ¿sí? Luego, esa expresión que obtenemos la vamos a igualar a 0. Vamos a decir, bueno, la derivada nos quedó tanto, eso lo pongo igual a 0. Y de ahí, de esa ecuación, despejamos la x. La x que obtengamos va a ser la candidata a ser o máximo o mínimo. Por ejemplo, si tengo la función x cuadrado más 5x, ¿sí? Esa sería la función original, lo primero que hago es derivar esta función. El 2 baja, si el exponente baja, queda con una unidad menor, así que quedan 2x. En el caso de la 5x, al derivar la x da 1, así que nos queda 5. Nos va a quedar así la derivada. Esa expresión, ese 2x más 5 que obtuvimos al derivar por primera vez, lo igualamos a 0. Es decir, ponemos 2x más 5 igual 0. Y ahora, con esa ecuación que tenemos ahí arriba a la derecha, lo que tenemos que hacer es despejar la x. El 5 pasa restando y el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Con lo cual nos queda que la x vale menos 5 medio, lo cual termina siendo menos 2,5. ¿Sí? Ese valor de x es el que hace que la derivada valga 0. Así que en ese valor de x tenemos nuestro candidato para hacer un máximo o un mínimo. Obviamente después habrá que ver de qué manera nos damos cuenta cuál de las dos posibilidades es. Pero esa es nuestra candidata. Entonces, recapitulando los pasos, obtuvimos la derivada. Eso es lo que aparece acá. La expresión de la derivada la igualamos a 0, lo que está acá, y luego despejamos hasta obtener el valor de x. Ese valor de x puede ser nuestro máximo o nuestro mínimo. ¿Cómo diferencio si es un caso o el otro? Bueno, para eso vamos a usar lo que se llama el criterio de la derivada segunda. Lo que nos dice este criterio es que vos te podés dar cuenta si tenés un máximo o un mínimo viendo qué signo tiene la derivada segunda. La derivada segunda es agarrar la derivada primera y volverla a derivar. Lo que uno va a encontrar es que cerca de los máximos, ¿sí?, la derivada segunda tiene signo negativo, que es lo que aparecía ahí en color verde. Y cerca de los mínimos la derivada segunda tiene signo positivo, lo que aparece ahí en el gráfico en color azul. Entonces, si vos te das que el candidato es x igual a 3, lo que vos haces es obtener la derivada segunda y evaluarla, calcularla para x igual a 3. Si te da negativa, tenés un máximo. Si te da positiva, tenés un mínimo. ¿Sí? Ese es el criterio de la derivada segunda. ¿Sí? Ahí lo tienen resumido, sacado de Wikipedia. ¿Sí? Es lo que vamos a utilizar. Entonces, en los candidatos a mínimos o máximos,
vamos a obtener la derivada segunda y vamos a evaluarla en esos valores. Y veremos si nos da positiva o negativa entonces cuando tenemos un mínimo o cuando tenemos un máximo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos esta función x cubo menos 6x cuadrado más 9x menos 4. Esa es la función original. Para obtener los mínimos y máximos lo primero que hago es derivarla, ¿sí? El cubo baja multiplicando y nos queda al cuadrado. El cuadrado del 6x también baja, nos va a quedar 6 por 2, es decir, nos va a quedar 12. Y la x va a quedar x a la 1. La x a la 1 desaparece y nos queda más 9. Y el 4, que es una constante, directamente desaparece al derivar. Nos queda así, ¿sí? Bien, por supuesto, ese 6 por 2 da 12, así que nos queda 3x cuadrado menos 12x más 9. Esa expresión, que es la derivada primera, ese 3x cuadrado menos 12x más 9, es lo que tengo que igualar a 0. Y ahora tengo que resolver esa ecuación para ver qué valores de x son máximos o mínimos. Esto es una cuadrática, no sé si lo recuerdan de quinto, se resuelve utilizando la resolvente, la de menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Es lo que hice ahí. Obviamente la a es el 3 que acompaña a la x al cuadrado, la b es el menos 12 que acompaña a la x y la c es el 9 que es el término independiente. Bueno, yo hice ahí la cuenta, utilicé la resolvente, me dio esto, hago la raíz, ¿sí? Y me queda la siguiente cuenta, ¿sí? Si hago con el signo más, me queda 18 dividido 6, es decir, x igual a 3. Si hago con el signo menos, me queda 6 dividido 6, es decir, x igual a 1. Esos son mis dos candidatos, ¿sí? Así que tenía esta función, tenía la primera derivada, igualé a 0 y obtuve estos candidatos. En x1 hay un máximo o un mínimo, en x3 hay un máximo o un mínimo. Hay que ver, voy a usar el criterio de la derivada segunda, así que vuelvo a derivar. Agarro esta que es la derivada primera, la de 3x cuadrado, y la vuelvo a derivar. Baja el 2, me queda 3 por 2, la x me queda a la 1. Acá el 12 queda solito porque la x al derivar queda 1, y el 9 desaparece porque un número constante al derivar da 0. Así que nos queda 3 por 2 por x menos 12. El 3 por 2 obviamente da 6x, así que nos queda 6x menos 12. Si yo reemplazo la x por 1, es decir, si la derivada segunda la evalúo en 1, es decir, el 6 por x me queda 6 por 1, el resultado total de la derivada segunda ahí me da menos 6, que es negativo. Eso me indica un máximo. Si yo en cambio la derivada segunda la evalúo en 3, que era el otro candidato, es decir, donde está la x pongo un 3, me va a quedar 6 por 3, que da 18. Al restarle 12 me queda 6 positivo ahora. En la otra me dio 6 negativo, en esta me dio 6 positivo. Quiere decir que en 3, como la derivada segunda dio positivo, ahí tengo un mínimo. Y efectivamente, si vemos el gráfico de la función, se cumple que en x igual a 1 tengo un máximo local, y en x igual a 3 tengo un mínimo local. En los dos candidatos tenía extremos, ¿sí? Y los he calculado y pude deducir que eran máximos o mínimos utilizando el criterio de la derivada segunda.